El polvo se levanta en el aire caliente de la mañana mientras un grupo de hombres atraviesa con prisa y furia las estrechas calles de Jerusalén. Entre ellos, una mujer es arrastrada, sus pies descalzos tropiezan con las piedras irregulares. Su rostro está marcado por el terror y la vergüenza, su cabello despeinado cubre parte de su cara, mientras que sus vestiduras, desalineadas y sucias, evidencian la brutalidad a la que ha sido expuesta. Los murmullos crecen a medida que la multitud se reúne alrededor de la escena. Algunos observan con indignación, otros susurran entre sí. En el centro del grupo, los escribas y fariseos conducen la acusación, liderados por un hombre de semblante severo que alza la voz para que todos escuchen. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en flagrante. Moisés nos ordenó que tales mujeres sean apedreadas. Tú, pues, ¿qué dices? Pero esa acusación no es solo un juicio. Es una trampa. Si él absuelve a la mujer, contradecirá la ley. Si consiente la sentencia, irá en contra de su propia enseñanza de misericordia. El silencio flota en el aire. Todos esperan la respuesta de Jesús. Sentado bajo la sombra de un olivo cerca del templo, Jesús permanece inmutable. Su mirada recorre la escena sin prisa, como si cada detalle ya le fuera conocido. La multitud, inquieta, se agita al notar que él no responde de inmediato. Algunos aprietan con más fuerza las piedras en sus manos, ansiosos por el desenlace que creen inevitable. Pero entonces, sin decir una palabra, Jesús se inclina y comienza a escribir en el suelo con el dedo. El gesto, inesperado, desconcierta a los acusadores. Los murmullos aumentan entre los presentes. ¿Qué está haciendo? Los fariseos intercambian miradas impacientes, sintiendo que pierden el control de la situación. Un escriba más joven observa todo con inquietud. Algo en ese hombre lo desconcierta. La voz del líder de los fariseos se alza nuevamente, exigiendo una respuesta. Y entonces, finalmente, Jesús se levanta. Sus ojos recorren la multitud, con una calma que corta más que cualquier acusación, responde: aquel de ustedes que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar una piedra contra ella. El peso de sus palabras cae sobre todos como un golpe silencioso. El murmullo cesa, el aire parece más denso. Los más ancianos, aquellos que ya cargan con una larga historia de errores ocultos, bajan la mirada primero. Luego, uno a uno, los demás comienzan a soltar las piedras en el suelo, el sonido seco resonando en la plaza. En pocos instantes, no queda nadie más que Jesús y la mujer. El juicio que parecía seguro se disuelve ante la verdad. Pero, ¿y tú? Si hubieras estado allí, ¿habrías lanzado la piedra o habrías mirado dentro de ti mismo? Tu comentario puede traer una reflexión profunda sobre cómo juzgamos a los demás. Escribe aquí, ¿crees que la justicia siempre debe ir acompañada de misericordia? La plaza ahora está vacía de acusadores. El sonido de las piedras cayendo al suelo aún resuena en la mente de la mujer, que sigue allí, inmóvil, esperando el castigo inevitable. Pero ya no hay nadie sosteniendo una piedra. El sol, antes oculto por las sombras de quienes la rodeaban, ahora brilla directamente sobre ella, revelando su estado de fragilidad. Su cuerpo tiembla, no de frío, sino del miedo que aún no la ha abandonado. Frente a ella, solo Jesús permanece, mirándola sin condena, sin desprecio, pero tampoco ignorando lo que ha sucedido. Se inclina nuevamente, escribe una vez más en la tierra y luego se levanta. Su mirada se encuentra con la de ella, y su voz suena con mansedumbre, pero con una autoridad que no necesita ser impuesta. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella mira a su alrededor, como si solo ahora notara el silencio. La respuesta sale de sus labios casi en un susurro. Nadie, Señor. Los ojos de Jesús no muestran dureza, pero tampoco reflejan permisividad. No la humilla, pero tampoco ignora su culpa. Entonces él responde: ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Las palabras penetran profundamente en el alma de la mujer. No hay ira, no hay sentencia de muerte, pero tampoco hay justificación para lo que hizo. Solo un llamado a una nueva vida, una oportunidad para empezar de nuevo. El peso de la vergüenza, que parecía insoportable, ahora es reemplazado por algo que ella no conocía hasta ese momento: esperanza.
Por primera vez, siente que no está definida por su error, sino por la elección que hará de ahora en adelante. Con los ojos llenos de lágrimas, baja la cabeza, como si estuviera frente a algo mucho más grande de lo que esperaba encontrar. Luego, en un gesto de reverencia, toca suavemente el polvo donde él había escrito, como si esa tierra fuera sagrada. Jesús se aleja, dejándola allí, no como alguien abandonado, sino como alguien libre para decidir su propio camino. La multitud que antes se aglomeraba para presenciar la condena ahora se dispersa, cada uno llevándose consigo un cuestionamiento silencioso. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Qué es la misericordia? ¿Y cuántas veces, cegados por el deseo de señalar los errores ajenos, ignoramos nuestra propia condición? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Has reflexionado sobre cuántas veces juzgamos a otros sin mirar primero en nuestro interior? Si esta historia te hizo pensar, comenta aquí, ¿crees que todos merecen una segunda oportunidad? Quédate hasta el final, porque aún hay mucho más por descubrir sobre esta gran lección. La mujer permanece ahí por un instante, inmóvil, sintiendo el peso del momento en cada latido de su corazón. El suelo de piedra fría bajo sus pies descalzos ahora se siente diferente. Antes, era un lugar de juicio y humillación, pero ahora es el punto de inflexión en su vida. Respira hondo, como si quisiera absorber ese instante para siempre, y luego se pone de pie. Sus pasos son vacilantes, pero cada uno de ellos lleva un significado profundo. Al mirar a su alrededor, distingue los rostros de las pocas personas que aún permanecen cerca. Algunos observan en silencio, como si intentaran comprender lo que acaban de presenciar. Otros desvían la mirada, quizás avergonzados por haber sostenido piedras momentos atrás. El viento sopla suavemente, levantando un poco del polvo donde Jesús escribió, borrando cualquier rastro de las palabras misteriosas que había trazado. La mujer se aleja lentamente, pero no como alguien que huye, sino como alguien que ha sido liberado de algo invisible, pero real. Los fariseos, que antes estaban tan seguros en su juicio, ahora caminan por las estrechas calles de la ciudad con expresiones pesadas. El líder entre ellos, Ananías, está inquieto. Sus dedos aprietan los pliegues de su manto, como si buscara consuelo en la textura de la tela. No puede negar lo que ha visto. Jesús no solo escapó de la trampa que le tendieron, sino que los expuso de una manera que ninguno de ellos pudo haber previsto. La multitud que antes clamaba por justicia ahora se dispersa, cada uno reflexionando sobre sus propias fallas. Entre ellos, Efraín, el escriba más joven, siente algo diferente. No puede ignorar la calma de ese hombre, la autoridad sin arrogancia, la verdad que atravesaba cualquier acusación. Por primera vez, cuestiona todo lo que ha aprendido, todo lo que creía inmutable. ¿Podría cumplirse la ley sin necesidad de destrucción? ¿Podría existir justicia sin condenación? Estas preguntas arden dentro de él como brasas vivas. Mientras tanto, Jesús sigue su camino, rodeado de discípulos y curiosos que intentan comprender lo que acaba de suceder. Su expresión sigue serena, como si supiera que ese momento era solo una pieza de algo mucho más grande. No vino a ignorar la ley, sino a revelar su esencia más profunda. Sus pasos firmes recorren las calles de Jerusalén, pero su impacto queda grabado en la mente de todos los que presenciaron lo ocurrido. La mujer, los acusadores, los espectadores, nadie saldrá de ahí siendo el mismo. Pero, ¿y tú? ¿Qué has aprendido de esta historia? ¿Cuántas veces has sostenido una piedra sin darte cuenta? Tal vez este sea el momento de reflexionar. Si este mensaje te ha tocado, suscríbete para seguir descubriendo contenido que transforma. Después de todo, hay verdades demasiado poderosas como para ser ignoradas. Los días pasan, pero el recuerdo de aquel encuentro permanece vivo en la ciudad. En los callejones y las plazas, las palabras de Jesús aún resuenan en las conversaciones susurradas entre quienes fueron testigos de la escena. Algunos se niegan a aceptar lo sucedido, insistiendo en que la ley fue desafiada. Otros, en cambio, sienten el impacto de aquella lección, dándose cuenta de que la justicia sin misericordia es como una espada afilada sin propósito. La mujer, ahora lejos del lugar de su condena, camina por calles que antes evitaba, sintiendo una mezcla de temor y gratitud. No sabe qué le espera, no sabe cómo será vista por los demás, pero hay algo claro en su corazón: nunca más será la misma.
Su historia ya no es solo un error expuesto, sino una transformación silenciosa que nadie puede borrar. Cada paso que da es una decisión de seguir adelante, de dejar atrás las cadenas invisibles que un día la ataron. Mientras tanto, los fariseos que intentaron poner a prueba a Jesús se reúnen en secreto. Ananías, aún dominado por la frustración, intenta reafirmar su autoridad ante los demás. Dice que la ley no puede ser ignorada, que la indulgencia mostrada por Jesús es una amenaza para el orden establecido. Pero entre ellos, Efraín ya no puede silenciar sus dudas. La escena ante el templo lo marcó profundamente. Vio a hombres justos doblarse bajo el peso de sus propias culpas, vio a la multitud dispersarse en reflexión, sobre todo, vio a una mujer que fue perdonada no para seguir en el error, sino para vivir de una manera diferente. El escriba se pregunta, ¿cuál era el verdadero propósito de la ley? ¿Era solo un instrumento de castigo o un camino hacia la redención? El silencio en la sala demuestra que no es el único con esa duda. La presencia de Jesús no solo sacudió a una mujer condenada, sino a toda la estructura rígida de un pensamiento que se creía inquebrantable. A lo lejos, Jesús sigue su camino. Su misión aún está lejos de concluir. Sus discípulos, ahora más atentos, comienzan a comprender que Él no solo enseña, sino que revela un camino distinto, un reino que no se basa en la fuerza bruta ni en el miedo, sino en la verdad y el amor. La lección de aquel día va mucho más allá de la mujer o de sus acusadores. Nos alcanza a todos, en cada juicio apresurado, en cada piedra invisible que sostenemos sin darnos cuenta. Y ahora, te toca a ti decidir, ¿qué camino elegirás? Si este mensaje tuvo sentido para ti, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. La historia no termina aquí, de hecho, para muchos, puede estar apenas comenzando.